pedazo de cielo. Y aquí entre tus sombras reposan tranquilos laureles. Desde hace más de un siglo, Moca arrastra consigo el título de Villa Heroica. Todo inició con la Revolución Cívico-Militar de 1857, conocida también como la Revolución Tabaquera. El 7 de julio de aquel año, los pueblos del Cibao se habían reunido para acabar con el segundo gobierno de Buenaventura Báez, quien empujó a la ruina a los productores de tabaco de toda la región. Los cibaeños organizaron en Santiago un gobierno provisional, bajo el mando del general José Desiderio Valverde. Entre las primeras medidas del gobierno provisional estaba deponer al presidente Báez, a quien sitiaron en Santo Domingo. La lucha armada duró alrededor de un año, cuando el presidente Buenaventura Báez renunció al mando y se fue al exilio. Los acontecimientos históricos de Moca han marcado parte de lo que es la identidad nacional y la identidad de Moca. Durante aquella época, el gobierno provisional convocaría a la asamblea para conocer la Constitución de Moca, votada en aquel pueblo en 1858. Dicha pieza derogaría la Constitución conservadora de diciembre de 1854 y consagraría, entre otros puntos, las libertades públicas, la libertad de expresión, el libre tránsito, la libertad de reunión pacífica y el gobierno civil republicano, popular y representativo. Moca ha sido uno de los pueblos que más cuáles hechos han intervenido más en el ámbito nacional, porque han sido acontecimientos que han sucedido aquí, pero han tenido su gravitación a nivel nacional. Otros de esos hechos de gravitación nacional es el ajusticiamiento del dictador Ulises Heró, Lilis. Ocurrió en Moca el 26 de julio de 1899, justo donde operaban los almacenes comerciales de Jacobo de Lara, un reconocido comerciante de la región. El hecho de sangre lo ejecutaron Jacobito de Lara, hijo del comerciante Jacobo de Lara, Ramón Cáceres, Mon y Horacio Vázquez. Para la ocasión, Ulises Heró realizaba un recorrido por el Cibao con el objetivo de apaciguar los ánimos de los hombres de negocios disgustados por las emisiones de dinero inorgánico realizadas por el gobierno. El 26 de julio es una fecha muy significativa para los mocanos porque, traición o no, entonces los mocanos tuvieron que ver con el fin de una tiranía, con el fin de una de las tiranías más férreas que ha tenido la República Dominicana. Lilis había sido presidente de la República en varias oportunidades, incluyendo el periodo de 10 años de 1889 hasta la fecha del ajusticiamiento, en 1899. Se trataba de uno de los personajes dominicanos de mayor trascendencia e influencia en la vida política del país en los últimos 25 años del siglo XIX. Ulises Heró impuso una dictadura en República Dominicana que se inscribía en la corriente de las llamadas dictaduras positivistas que hubo en América Latina en el siglo XIX. El positivismo consistía en darle prioridad al progreso, aun cuando se tuviese que limitar y sacrificar las libertades. Durante su gestión de 10 años en el país, se inició una etapa de progreso y se construyeron diversas obras de infraestructura, como el ferrocarril de Sánchez, la electrificación de Santo Domingo, acueductos y puentes, pero de todas formas se trataba de una dictadura. En la casa de Moca, donde fue ajusticiado Lilis, hoy opera el Museo 26 de Julio, en honor a aquel memorable día del ajusticiamiento. Entonces, Moca tiene esa página en la historia de mucha valía, y desde ahí el mocano fue entonces calificado como un hombre valiente. O sea que los mocanos siempre han estado al frente de las luchas libertarias más importantes que ha tenido este país. Otra acción de sangre con valor patriótico en que participaron mocanos fue el ajusticiamiento de Trujillo, ocurrido en la avenida George Washington de Santo Domingo el 30 de mayo de 1961. El complot fue organizado por el mocano Antonio de la Maza, quien al momento del tiranicidio
estuvo al pie del cañón e hirió de muerte al déspota. En la materialización del plan desde la masa se hizo acompañar de grandes y valientes hombres, entre ellos algunos compueblanos como Eduardo Antonio García Vázquez, quien redactó el plan político a ejecutarse tras el ajusticiamiento del tirano. En la gesta también estuvieron mocanos como Luis Manuel Cáceres Tunti. Días después, Tunti Cáceres fue apresado en su pueblo natal y conducido a la cárcel de La Victoria, donde fue sometido a crueles torturas. El 18 de noviembre de aquel año sería ejecutado en la Hacienda María por Ramfis Trujillo, el hijo del dictador. En la Hacienda María también fueron ejecutados otros de los ajusticiadores, entre ellos el mocano Huáscar Tejeda, quien la noche del tiranicidio conducía uno de los 3 autos dispuestos para el plan. De manera que Moca se ha ganado el mote de Villa Heroica por eso. La dulce naranja también es de allí y son de Juan López, también de Guausí. Con una mocana no hay por dónde coger, que tienen melao y saben a miel, como piña dulce y como el cajuil. La mujer mocana, orgullo de aquí. Moca es un pueblo ubicado en la región del Cibao, a 145 kilómetros de Santo Domingo. Es la capital de la provincia Espaillat, que está delimitada por las provincias María Trinidad Sánchez, Salcedo y Duarte al este, Puerto Plata y Santiago al oeste, La Vega al sur y el Océano Atlántico al norte. Defino a Moca como algo muy especial dentro del territorio nacional. Sobre la fundación de Moca hay varias versiones. Una habla de que para mediados del siglo XVII se produjo el primer asentamiento, que se da en la sección La Ermita y de la que se conoce muy poco. Otra recoge que su fundación se produjo en la primera mitad del siglo XVII, o sea, para 1640, según resultados de prueba de carbono 14 realizado a los restos encontrados en el Parque Duarte. La provincia de Moca tiene escenarios que quizás es la única provincia a nivel nacional que tiene lo que es la costa, lo que es la montaña y lo que es el valle. O sea, creo que es una parte que nos distingue a nosotros de las demás provincias. La creación de la provincia Espaillat se produjo el 29 de mayo de 1885. Se hizo en honor al civilista, en homenaje al civilista santiagués Ulises Francisco Espaillat. Por eso se llama la provincia Espaillat. Ulises Francisco Espaillat fue electo presidente de la República en marzo de 1876. Era considerado como un gran civilista y el hombre más digno del ejercicio del poder en su época. Hasta el siglo XIX, Moca fue una comuna de La Vega. La provincia Espaillat tiene una población de 231.938 habitantes. El 51% de la población son hombres y el 55% de la población total de la provincia es rural. Está constituida por los municipios Moca, que es su capital, Jamao al norte, Gaspar Hernández, Cayetano Hermosén y San Víctor. Luego otra característica que nosotros tenemos es la alta productividad que nosotros tenemos tanto en cultivos tradicionales, llámese plátano, llámese yuca, llámese batata. Fernando Jiménez es ingeniero agrónomo de profesión con especialidad en producción animal. Realmente Moca aporta alrededor del 60% de los huevos que se producen a nivel nacional. Estamos produciendo actualmente alrededor de 33% de pollos a nivel nacional. Y de cerdo estamos produciendo alrededor de un 28 a 29%. Pero entre todos los atributos que distinguen la provincia Espaillat, sobresale la yuca mocana, que es un referente de calidad y gusto. Por eso ya nosotros tenemos una marca prácticamente, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. La yuca mocana tiene un mercado sumamente importante y codiciado. Moca tiene unos rasgos culturales muy marcados. Se habla de la artesanía del higuerito, donde se trabajan las famosas muñecas sin rostro. La muñeca sin rostro ha visitado todos los escenarios del mundo, estamos seguros. Entonces esa es una marca auténticamente mocana, hasta el grado de que sucede que en otros lugares fabrican muñecas sin rostro,
para decir que es de Moca. La otra manifestación cultural emblemática de aquí es la literatura, en la que sobresalen figuras de trascendencia como Aída Cartagena Portalatín, narradora, ensayista y poeta que nació en Moca el 18 de junio de 1918. Perteneció al grupo de la poesía sorprendida. Una mujer está sola, sola con su estatura, con los ojos abiertos, con los brazos abiertos, con el corazón abierto, como un silencio ancho. Espera en la desesperada y desesperante noche, sin perder la esperanza. Aída tuvo grandes creaciones poéticas, además de que Aída fue una gran ensayista, investigadora, una gran narradora. Escribió una de las novelas más importantes que ha tenido la República Dominicana, Escalera para Electra, que fue finalista en el concurso Seis Bajaral de España en 1978. Otros escritores de trascendencia son Juan Alberto Peña Lebrón, poeta perteneciente a la llamada Generación del 48, Octavio Guzmán Carretero, poeta, Julio Jaime Julia, historiador y ensayista, también compilador, Bruno Rosario Candelier, presidente de la Academia Dominicana de la Lengua, filólogo, ensayista, narrador y crítico literario, José Rafael La Antigua, poeta, ensayista y crítico literario. Se dice que Moca es una tierra de poetas. Pero además de poetas, Moca es una cantera de personajes ilustres de la nación. De estas tierras salieron 3 presidentes de la República: Horacio Vázquez, Ramón Cáceres Mon y Héctor García Godoy. Horacio Vázquez moriría en su hacienda de Tamboril, en Santiago, el 25 de marzo de 1936, luego de haber ocupado la presidencia de la República en 3 ocasiones. Mon Cáceres moriría el 19 de noviembre de 1911, siendo presidente de la República, consecuencia de un atentado en su contra cerca de la playa de Güibia, en Santo Domingo. En la actualidad, la casa de Mon Cáceres en Moca alberga un museo en su honor. Héctor García Godoy fue presidente provisional de 1965. García Godoy había sido ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno del profesor Juan Bosch, puesto al que renunció luego del golpe de Estado que depuso al presidente Bosch el 25 de septiembre de 1963. Otros mocanos ilustres son José Contreras, Cayetano Hermosén, José Inocencio Reyes y José María Rodríguez, héroes de la Restauración. Papa Molina, músico. Antonio Guadalupe, pintor. Luis Ovalles, músico. Francisco García, musiquito, músico. Adriano Miguel Tejada, periodista, abogado e intelectual. Artañán Pérez Méndez, abogado y profesor, condecorado con la Orden de Duarte Sánchez y Mella en grado de caballero, entre muchos otros. Moca es un pueblo de profundas raíces, que inclusive ha sido capital política de la República Dominicana en varias ocasiones. Mocana, mocanita, como el sabor de la gente moca son caballa. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.